Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a una sesión más de Sion Trading enfocada en la programación de NinjaScript y estrategias automatizadas. Bueno, en lo que llevamos hasta el momento de las sesiones, hemos construido, ya tenemos dos estrategias, digamos, que están construidas completas, que tienen todos los filtros, que están organizadas. Y vamos a trabajar en una tercera estrategia. Entonces, ¿qué es lo que quiero qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver hoy una estrategia nueva que es muy importante, que es basada en el VWAP. VWAP es un indicador muy importante que ahorita lo vamos a estudiar, que utiliza la fuerza institucional para promediar la toma de posiciones a nivel de mercado, por lo cual se convierte en un indicador pues, de alto interés. ¿Cuál va a ser la meta y la propuesta que vamos a tener? Vamos a terminar esta estrategia, la cual la vamos a dedicar también entre 2 y 3 días a la estrategia de hoy. ¿Para qué? Para que lo que hagamos con esto es que una vez terminada esta estrategia, tendríamos 3 estrategias terminadas con filtros, con controles, algunas con break-even y demás. Y lo que vamos a hacer es que, y ahí está la propuesta, voy a abrir una prueba de fondeo y voy a colocar las estrategias que hacemos acá. Voy a ponerlas todas en tiempo real con una cuenta sin ningún problema para que las vayamos probando todas. De esa forma, ya con 3 ya tenemos lo que es un portafolio de estrategias. Y vamos a ver cómo se comportan, por eso estamos trabajando para diferentes activos, cómo se comportan cada una de las estrategias y vamos a irle sumando a esa cuenta los diferentes robots que hagamos acá. De esa manera, todas las sesiones de los sábados lo que vamos a hacer es que vamos a ver resultado de cómo va nuestro portafolio de estrategias automatizadas y así también les permite a ustedes ir viendo cuál les gusta más, cuál no, y que ustedes también puedan ir prendiendo esas estrategias. Digamos que la finalidad de las clases de estos sábados, si bien es que en efecto ustedes aprendan un poco más sobre cómo es el trading algorítmico, cómo creamos una estrategia, qué es realmente importante a la hora de ver el mercado desde la visión estadística, también es importante que ustedes puedan sacar provecho pues precisamente de las estrategias que construimos. Por lo cual, pues vamos a ponerle una prueba para que ustedes van viendo. Ya vemos si lo hacemos con el mercado grande, ya vemos si lo hacemos con micros. Y la idea es que todos los sábados, pues apenas empecemos la clase, veamos como un filtro de la semana de qué ha pasado con las estrategias y así vamos a ir también aprendiendo cuándo detengo una estrategia, cuándo la optimizo, cuándo la opero y cuándo no. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Esa sería como mi propuesta. Quiero que ustedes empiecen también como a sentir un poquito el tema pues de que lo que estamos viendo acá en efecto pues también genera dinero, que al final es a la larga lo que queremos. ¿Listo? Bueno, dicho esto, y si les parece a ustedes, vamos a hablar un poquito de la estrategia de hoy. Vamos a hablar de una estrategia que es bastante importante. Vamos a hablar de algo que es el VWAP y vamos a tratar de entender por qué este indicador tiene tanto peso y tanto valor para la fuerza institucional. ¿Listo? A partir de ahí vamos a construir una serie de estrategias con diferentes parámetros de entrada para que podamos sacar provecho de esta herramienta, digamos que es bastante fuerte. ¿Listo? Lo primero que quiero que entendamos es bien qué es el VWAP, ¿vale? El VWAP, como se escribe, hace referencia o es lo mismo que nosotros llamamos al precio ponderado por el volumen. Es precio medio ponderado por volumen. ¿Listo? Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Piénsenlo así. Cuando uno habla de el VWAP, otra forma en que lo suelen describir es el precio justo del activo. De por sí, que los institucionales se suelen medir mucho con el VWAP. ¿Para qué? Piénsenlo de esta forma. Nosotros tenemos un mercado, ¿listo? Digamos que el mercado ya sabemos que tiene sus fases de subida, bajada, subida, bajada. Y sabemos que una vez que termina eso, el mercado se pone lateral, siempre, y después de que se pone lateral, después empieza con su fase de bajada, o su retesteo o demás. Ahora, para que eso suceda, lo que suelen hacer la fuerza institucional es, ellos les interesa comprar barato y vender muy caro. ¿Listo? Pero como no pueden poner todas sus posiciones a la vez, pues lo que ellos tienen que hacer es colocando posiciones de a poquito. Unas aquí, otras van a poner por aquí, otras van a poner por aquí. Van a esperar que el mercado caiga un poquito, van a colocar otras por aquí. Y al final, todas estas posiciones se promedian.
Tienen unas a 10, otras a 5, otras a 15, otras a 20, otras a 2 y al final entre todas se promedian y tiene un total de transacciones a un valor medio. Por eso, ellos al final lo que hacen es colocar posiciones en largo plazo. Por eso es que lo que siempre hablamos, un institucional no pone toda la compra de una vez. Y de ahí que el volumen sea una herramienta tan poderosa. Ahora, el volumen tiene varias formas de analizarse. Cuando uno mira un activo, vamos a agregar por ejemplo acá el indicador del volumen. Si nosotros vemos un activo cualquiera, nosotros podemos identificar dónde entran las manos fuertes de forma muy fácil. Donde hay un volumen que es atípico. Es decir, la fuerza o institucional lo que hace es que cuando entra con muchos contratos. No compra uno, no compra dos, no compra 5 como nosotros. Ellos compran muchísimos contratos y eso es evidente a través del volumen. Cuando uno ve un rompimiento de volumen, uno identifica que manos fuertes están entrando aquí, ya sea para tomar posiciones o para salir de ellas. ¿Listo? Todo el tiempo estos son posiciones que hacen institucionales para poder tomar sus posiciones. Entonces, uno normalmente ¿qué hace? Uno lo que dice es, no, pues fácil, si yo quiero ver la tendencia del precio, agregamos un indicador por lo general que es una media, una HMA, una EMA, una SMA, cualquier promedio nos permite a nosotros ver la tendencia del mercado. Pero este promedio, ¿qué mide? Este promedio lo que mide son las velas hacia atrás. Este promedio lo que mide es que nosotros podamos ver cuántas velas hacia atrás, cuál es el precio. Entonces básicamente si la EMA es de 10 periodos, él dice ok, en esta vela cojo 10 velas hacia atrás, promedio el precio, sumo una vela nueva, promedio el precio y lo coloco acá y ese es mi nuevo punto de valor. Entonces siempre está promediando el precio. Pero la realidad es que el precio, como vimos en la sesión anterior, no es solo un valor, sino que el precio se compone de diferentes valores. Se compone de, nosotros vimos en la sesión pasada, cuando yo miro una vela, tengo diferentes valores del mercado. Digamos, yo puedo tener como tal, o siempre tengo los valores de la velita, ¿no? Siempre tengo un open, siempre tengo un close, siempre tengo un high o un alto y siempre tengo un low, ¿cierto? Que es el mínimo de la vela, siempre. Ahora, cuando yo miro esto, a nivel de vela lo veo así. Cuando miro a nivel de precio, estos precios se representan a su vez de diferentes formas. Dijimos, mire, una de las formas en las que el precio se puede representar es con el precio last. ¿Cuál es el último precio en el momento? Esta velita tiene muchas compras por dentro y el last es el último valor que tomó el precio dentro de la velita. En muchas ocasiones será el close, en otras veces cuando la vela está viva, pues es lo que está pasando por dentro. Pero también tenemos algo que es el precio bid, que es el precio del comprador, al que el comprador quiere comprar. Y tenemos un precio que es el ask, que es el precio al que el vendedor quiere vender. ¿Listo? Y al final, cuando uno mira estos valores, el promedio de ellos le permite a uno saber cuál es el valor al que realmente se está negociando un activo. De ahí que nosotros tenemos valores adicionales como el median. ¿El median qué es? El median es una operación matemática que promedia los 4 valores, los suma y los promedia. O por ejemplo tenemos algo que es el typical. El typical básicamente lo que hace es que coge, si mal no estoy, coge el high más el low más el close, no tiene en cuenta el open, lo divide en 3 y este valor es el precio que para él detecta como typical o el precio típico de la operación. Entonces hay muchas formas de ver el precio, pero al final lo que está pasando realmente dentro de una vela es que hay una cantidad de transacciones u operaciones de los institucionales y de toda la gente que está comprando y vendiendo, y al final todas esas transacciones es lo que mueve el precio, y eso es importante que lo tengamos presente siempre que nosotros operamos. O sea, muchas veces uno se queda viendo el precio como una vela y la realidad es que el precio no es una vela, el precio es una sumatoria de transacciones y fuerzas entre compras y ventas que va a hacer que el precio se vaya para un lado. De tal manera que si yo quisiera ver esto hacia adentro, nosotros podemos empezar a utilizar algo muy famoso que es el tal order flow. Order flow es una forma de ver el perfil del precio y este es supremamente utilizado por, digamos que
empresas grandes, instituciones, cuando hablamos de fondos de inversión, ellos no ven el precio como nosotros, a ellos no les importa las velas ni las mechas, a ellos les importa es a qué precio estoy negociando un activo. Y cuando uno rompe el order flow o el perfil del precio, yo puedo ver esto. Puedo ver que una vela, todo esto es una sola velita. Miren la vela de las 4:56:19, esta velita, fue verde. Y acá me dice cómo se compone. Entonces acá me dice, mire, yo tuve 9 transacciones a este precio, 4 a este, 2 a este, 29 a este, 31, 37, 45, 34, 84 operaciones o contratos, sean en compra o en venta a este valor, 38, 76, 55, 47. Entonces todo esto es la cantidad de transacciones que se hicieron sobre la vela. ¿Listo? Toda esta cantidad de contratos. Al final, ¿qué me dice? Que si yo me paro en el volumen, si yo vengo acá y le digo, déjeme ver el volumen, el tamaño del volumen en esta velita, voy a ver que aquí el tamaño del volumen es de 1002. Debería ser la sumatoria de todo esto. Ah, mira, acá me dice 998, o sea, me paré como 4 numeritos más arriba. ¿Listo? 998 contratos, eso es el volumen. Siempre que ustedes vean volumen, hace referencia a la sumatoria de todas las transacciones que hay dentro de una vela. Y de ahí que existan tantas teorías tan poderosas como Wyckoff y como Elliott, que lo que hacen es apoyar qué está haciendo el precio a partir del volumen, a partir de las transacciones. De tal manera que a un institucional no le importa ver si la velita es verde o roja, a él no le interesa eso, sino a él le interesa es ver qué está haciendo el precio, a qué valor están comprando y vendiendo. Y cuando uno mira eso, de hecho, ¿qué valor nos interesa? Nos interesaría en la vela, aunque es verde, se movió de aquí hasta aquí. La realidad es que el precio predominante fue este, 84, fue el que más contratos se hicieron. Por eso resultó alcista. Aquí, por ejemplo, tenemos 133. Aquí tenemos 130. Es donde mayor cantidad de contratos se hizo. De tal manera que si yo uniese esto con una línea imaginaria, pensemos que estoy pintando una media, yo podría pintar una media de las zonas en que mayor operación se hizo. ¿Y por qué es importante? Porque estas zonas de mayor cantidad de operaciones son soportes y resistencias, son las zonas de interés de los institucionales. Oiga, si tenemos un institucional que colocó, no sé, viene colocando en todo este promedio, miren, todo esto, aquí ciento tantas, aquí otras 70, aquí tantas, aquí tantas, aquí tantas, en todas estas ha ido colocando posiciones, pues seguramente a él no le interesa que el precio llegue por acá. Porque él va a decir, ¿para qué quiero yo que el precio llegue allá abajo si yo me estoy posicionando acá? Cuando termine de posicionarme, voy a dejar que el precio llegue allá si es que estoy en venta. O si estoy en compra, dejo que el precio se vaya para arriba. Pero a él no le interesa que el precio se mueva de una zona, que para él va a ser su zona de interés, que va a ser todo este pedazote, en el cual él está colocando posiciones y el precio se va a mantener ahí. Una vez que se vaya, perfecto, se va a ir el precio y de esa forma, si algo que ustedes notan es que cuando uno mira el precio en una tendencia, por lo general, cuando el mercado está en tendencia, tiene volumen bajito. Cuando el mercado se lateraliza, por lo general, tiene un volumen alto. Miren eso, uno siempre puede ver esto así. Miren. Si ustedes ven aquí, por ejemplo, en la apertura del mercado, miren, 9:30 de la mañana, el mercado viene con harto volumen, todos se están posicionando. Listo, está posicionando toda la fuerza de ellos. Se posiciona en toda esta zona. Y una vez que se da el recorrido, miren el volumen que se mantiene. Bajitico. Se baja. De venir de este valor muy alto, de volúmenes altos, el promedio cuando empieza a irse la tendencia es bajito. ¿Cuándo vuelve a crecer? Cuando frenan la tendencia. Entonces lo que suele hacer la fuerza institucional es pongo muchas operaciones, me posiciono, dejo que el precio se vaya y una vez que se vaya, detengo el freno o detengo el precio, perdón, pongo un freno a partir también de un volumen alto de transacciones. Todo el tiempo el mercado se mueve de esa forma. Mire, acá detuvo, ahora mercado alcista. ¿Qué pasa? Nuevamente lo mismo. Si trazamos acá la línea media, ¿cierto? No sé, acá en 1000, vemos que acá el precio se detuvo, vuelve y se detiene. Tenemos
mechas, que son volumen alto, y una vez que el precio se empiece a ir hacia arriba, tenemos volumen bajista, un volumen que está bajando, que está cada vez más pequeño. Siempre va a pasar eso. Por eso hay muchas estrategias con esto, como por ejemplo buscar divergencias entre el precio y volumen, es de lo más poderoso que hay para poder tomar posiciones. Pero entonces se inventaron el tema del order flow, que me permite a mí ver el perfil del precio. Ahora, NinjaTrader nos permite hacerlo, sí, tiene un indicador, vamos a verlo, tiene un indicador que nos permite hacer eso, que son los de order flow, son todos estos indicadores de acá. Order flow es un paquete que tiene, por ejemplo, el que estamos viendo acá es el perfil del volumen, que bueno, si quieren ver el perfil así tienen que hacer dos cosas. Tienen uno, que marcar que les muestre el perfil no por minuto sesión, sino por vela, y tienen que bajar aquí y marcar que les muestre el label para saber la cantidad de transacciones y el resumen para que les muestre esto por, digamos que de la misma forma en la que lo estamos viendo acá, que me permita ver. Y él le marca como las tres zonas, ¿no? Le marca como la más importante, que es la amarilla. Entonces ahí tenemos como el perfil. Pero no solo tiene eso. Claro, esto también tiene, por ejemplo, el VWAP, tiene el detector de operaciones, el mapa del mercado y tiene, bueno, el acumulado delta. Entonces, ¿qué pasa con estos indicadores? Lo primero, estos indicadores única y exclusivamente salen en NinjaTrader si tienen la plataforma comprada, es decir, lifetime. Esto no está ni para arrendada, ni para qué, ni para una cuenta demo o gratuita, ni tampoco cuando tengo una prueba de fondeo. Cuando yo tengo una licencia de fondeo, yo veo los indicadores, pero no los puedo utilizar. Cuando yo trato de habilitar un indicador de estos, de inmediato NinjaTrader genera un error y le dice, usted no tiene licencia para operar esto. Entonces, estos indicadores no nos permiten operar, pero hay algo adicional. Decimos, listo, nosotros tenemos la plataforma comprada, no pasa nada, utilicémosla. Yo compré mi plataforma, me valió $1,100 y tengo ahí mi plataforma multibroker, puedo utilizarla. Pero el problema viene que cuando yo quiero automatizar una estrategia con esto, hagamos por ejemplo un builder, ya sabemos que nosotros lo hacemos a través del builder, ¿cierto? Yo construyo estrategias acá. Y sabemos que en el builder lo que yo hago es buscar una serie de condiciones que hagan algo. Cuando se cumplan las condiciones, haga algo. Así que yo quisiera, por ejemplo, decir, no, yo quiero una estrategia que me muestre el volumen alto de cada vela y a partir de ahí tomar una decisión. Entonces le voy a decir, no, pues muéstreme del indicador order flow tal cosa. El problema es que ustedes ven order flow de la P pasa a la O. No existe. NinjaTrader de forma voluntaria, de forma autónoma, ha quitado todos los indicadores de order flow para que uno los pueda utilizar para automatización. Así que NinjaTrader, por un lado, te cobra los indicadores si los quieres tener, y aunque te los pagues, no te los permite utilizar para automatizar. Eso es un tema que tiene fuerte y la mayoría de las plataformas hacen exactamente lo mismo. La mayoría de las plataformas no tienen order flow y los que tienen suelen cobrar el uso de order flow porque pues son indicadores de mucho poder. Entonces, eso nos lleva a nosotros que por lo general hayan pocas estrategias automatizadas basadas en order flow, pero la verdad es que son demasiado poderosas y nosotros podemos sacarles un jugo importantísimo. ¿Listo? Entonces, entendido eso, vamos a entender un poquito entonces qué es el VWAP. Entonces, cuando yo coloco un indicador llamado VWAP, ya vemos que la vela por dentro tiene esto, tiene una cantidad de transacciones que se hacen, ¿cierto? Pues el VWAP, ¿qué va a hacer? Va a promediar el precio por la cantidad de transacciones. De tal manera que si, por ejemplo, yo cojo un gráfico limpio, y voy a colocar un indicador llamado VWAP, ojo, no es el mismo, acá aparece un volume wave, esto es lo mismo, es un promedio del volumen, pero no funciona así, lo hace a través de un conteo de periodos. Mientras que el indicador order flow VWAP es un indicador, vamos a decirle que solo me muestre el VWAP, cuando yo lo aplico me pone una línea acá arriba, es como una media. Y este indicador se resetea cada cierto tiempo, cada vez que yo lo defina. Por ejemplo, aquí en el indicador está definido que el reseteo de este VWAP sea en cada sesión. Al inicio de cada sesión vuelve y empieza a calcularse la línea VWAP. Y miren que al final es una línea demasiado importante. El precio se mantiene y una vez que rompe hacia abajo estamos en tendencia bajista.
Una vez que rompa hacia arriba, estamos en una tendencia alcista. Por lo general, como se suele utilizar esto tanto para acciones como para futuros, como para cualquier activo, espero que el precio rompa el VWAP, venga el VWAP nuevamente al soporte, genere un rebote y acá busco un patrón de vela y a partir de ahí tomo movimientos alcistas o bajistas. ¿Listo? Eso es lo que nosotros solemos utilizar con el VWAP. Pero entonces entendamos cómo se calcula este VWAP. ¿Cómo se calcula este VWAP? El VWAP, como bien lo decía yo, es la media, veanlo así, la media es el precio más justo del activo en cada momento. Ahora, por tanto, podemos saber si estamos comprando el precio justo o no a través del VWAP. O sea, puedo saber si estoy sobrecomprado o sobrevendido. Si estoy muy lejos del VWAP, pues obviamente el precio va a tratar de volverse al VWAP, va a tratar de volver a ser un precio justo. Entonces, eso me funciona. Pero también lo otro es que la fórmula, para que entendamos el VWAP a nivel matemático, por una forma, ¿listo? El VWAP es igual a ¿qué? Es igual a el total de transacciones, que es lo mismo que nosotros llamamos volumen, ¿cierto? Por el precio de las mismas, ¿cierto? Por el precio de estas mismas, dividido en el acumulado total de volumen. Es decir, ¿qué hace este indicador? Él va a decir en cada velita, él va a coger cada vela y va a decir, oiga, ¿cuánto volumen tengo? ¿Cuántas transacciones hay? Listo. Ahora, coja ese volumen total, que acá veíamos el ejercicio, por ejemplo, eran 200 o 1000. Entonces, 1000, multiplíquela por el precio del activo en este momento. Entonces, acá ya no mira el close de una vela, sino mira el momento en el que está calculando el VWAP. Coja el precio, multiplíquelo y divídalo por el volumen acumulado hasta el momento del día. ¿Por qué? Porque se resetea a diario. Entonces, si estoy a las 9 de la mañana, el que dice coja la vela a las 9 de la mañana, ¿qué volumen tiene? Acá. Entonces va a decir, mire, el volumen que tengo aquí es de más de 3000 transacciones. Listo, 3000. ¿Cuál es el precio en ese momento? Ah, no, mire, el precio está a 15150. Perfecto. Entonces coja el precio, multiplíquelo por el volumen, guárdelo en una variable. Por otro lado, ¿cuál es el volumen total que lleva acumulado? Ah, entonces va a coger desde aquí hasta el inicio de la sesión y va a decir cuánto volumen tengo acá acumulado y lo va a dividir en eso. De esa manera pues tenemos una línea media basada en volumen. ¿Qué es lo interesante de esto? Que sin importar la temporalidad en la que yo esté, puedo pararme en 2 minutos, el VWAP va a valer lo mismo. Yo me puedo parar en 5 minutos, el VWAP va a valer lo mismo. Me puedo parar en 1 hora, en 15, en 20, no importa el valor al que yo me mueva en temporalidad, el VWAP siempre va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque está usando el volumen, no está usando el precio. Mientras que una media, por lo general, utiliza el promedio del precio. Entonces, eso hace que el VWAP sea un indicador demasiado poderoso. Ahora, el VWAP, ¿cómo se utiliza? Entonces, el VWAP tiene algo y es que nos permite ver algo que son las extensiones del VWAP. Es decir, nos permite a nosotros ver para dónde el precio se puede ir. Él de hecho lo predice. ¿Cómo? Este indicador tiene algo y es que me permite a mí ver bandas a partir de la desviación estándar. Entonces yo por ejemplo puedo poner una. Entonces ¿el qué hace? Coge el valor del VWAP, lo va a multiplicar por su desviación estándar y me va a decir dónde está abajo y dónde está arriba, una vez su desviación estándar, ¿vale? Y me va a mostrar, de tal manera que yo sé que si el precio, por ejemplo, viene acá a esta línea y rebota, va a ir hasta acá. O viene de acá allá. Entonces tengo soportes y resistencias dinámicos que permiten perseguir el precio muy bien, muy bien. O puedo agregar, por ejemplo, 2 o las 3. Veamos con las 3. Puedo agregar las 3. Y tengo un VWAP que me permite a mí saber de dónde el precio va a haber. De la manera que yo puedo hacer esto. Puedo buscar cuando el precio rompe una zona. ¿Vale? Cuando el precio, perdón, que quedó grandísimo. Cuando el precio rompe una zona como esta, rompe una zona de una desviación estándar, yo sé que el precio fue para abajo, es tendencia bajista y puedo buscar esta venta. O si el precio se va por arriba, pues puedo buscar una compra. Y eso es una estrategia que funciona bastante bien.
Es una de las muchas formas de usar VWAP. VWAP yo lo puedo usar en rompimiento de zonas, lo puedo buscar en rebotes de zonas, lo puedo buscar cerca de esta zona buscando retrocesos a la línea VWAP, ¿cierto? Cerca de los umbrales para retrocesos a la línea VWAP y funciona muy bien, ¿listo? Ahora, si nosotros miramos esto, por ejemplo, les voy a mostrar un gráfico en el que yo ya tengo una estrategia puesta sobre eso, que es esta de acá, miren. Este gráfico tiene, creo que acá tenemos una estrategia, si mal no estoy, sí, acá tenemos una estrategia que hace algo parecido. Básicamente lo que hace es que busca los rompimientos, miren, busca el rompimiento del VWAP, rompimientos, y ahí toma cortos. Aquí rompió, por ejemplo, primero llegó al stop antes de irse, obviamente no está optimizado ni nada. Pero cuando uno mira la optimización sin ponerle filtros, sin hacer nada, es esta estrategia de acá. Es una estrategia que sin poner ningún tipo de filtro en el año ha hecho más de $7,000 en el Nasdaq, con un profit factor malo, sin mirar perfil horario, sin mirar absolutamente nada. Simplemente es una estrategia que de por sí solita ya hace algo, y es que nos permite ver una cuenta crecer, ¿listo? Lo cual hace que si con lo que hemos visto hasta hoy de todas las clases le ponemos filtros a esto, como por ejemplo perfil horario, cantidad de trades por día, ganancia máxima, ganancia pérdida, es más, si queremos hasta un break even, que fue lo último que vimos, vamos a encontrar una estrategia bastante poderosa que no solo funciona para un activo, sino que funciona para cualquier activo, porque todos los activos tienen el VWAP. O sea, el VWAP funciona por cualquiera y el VWAP hace que esté en cada uno. Por ejemplo, yo me paro acá en el oro, vamos a ver si me carga el gráfico del oro. Sí, vemos que está calculando acá arriba el VWAP. Y una vez que calcula, me da exactamente lo mismo, la misma lógica. Miren, yo puedo coger acá algo como el oro. Miren, el oro, y puedo decir, mire, rompió esta zona, va hacia para abajo. Entonces tengo acá un rompimiento bajista. Aquí tenemos alguna entrada, mire, rompió abajo, váyase. O sea, hay muchas formas de utilizar esto. Así que, ¿qué vamos a hacer? Durante las siguientes clases vamos a construir una estrategia enfocada en VWAP. Y esa estrategia vamos a tener diferentes formas de entrar. Vamos a colocar rebotes, vamos a colocar rompimientos, vamos a colocar retrocesos a la línea VWAP y vamos a colocar stops dinámicos a partir de los mismos soportes que me da VWAP. Esto me pareció a cuando uno utiliza, por ejemplo, Fibonacci. Es la misma teoría. Hay una línea Fibonacci, yo sé que si el precio tiene un retroceso al 61% se va a volver. Esto es prácticamente lo mismo. Yo espero retrocesos a ciertas zonas y busco pues que el precio se devuelva y retome una tendencia. Entonces vamos a usar esto, pero para usarlo tenemos dos problemas. El primero, que el indicador únicamente es de pago, así que los que no tengan plataforma no lo van a poder utilizar. Dos, que el indicador, a pesar de ser de pago, no me permite que lo podamos optimizar con el builder. Ya vimos que no lo puedo colocar en una estrategia. Es decir, si yo quiero colocar esto, cuando el precio rompa una línea, si yo le digo acá en el builder, oiga, quiero una estrategia que coja el VWAP, vamos a pasar acá rápido para verlo. Le va a decir, quiero una estrategia donde el precio, por ejemplo, el close del precio esté por debajo, o sea, menor al indicador order flow VWAP, pues no lo tengo. Entonces no lo voy a poder utilizar aun cuando tengo la plataforma de pago. ¿Listo? ¿Eso qué implica? Que deberíamos tener este indicador disponible. Podemos comprarlo, en promedio en el mercado este indicador está en $150, algunos lo venden en 200, otros lo venden en $300, el solo indicador VWAP solito para uno poderlo utilizar. Así que, ¿qué vamos a hacer hoy? Como vamos a hacer una estrategia completa, hoy nos vamos a centrar en crear el indicador para nosotros, que nosotros tengamos el indicador para nosotros mismos, y una vez que tengamos el indicador para nosotros, en otra sesión empezamos a buscar las estrategias. Entonces creamos una estrategia de rompimiento, en otra vamos a crear una estrategia de rebote y vamos a crear una serie de estrategias con un indicador total de nosotros. Así que en la clase de hoy vamos a crear este indicador y a partir de ahí, pues bueno, ustedes van a tener un indicador de por sí que ya en el mercado vale más de $200 porque es uno de los indicadores, de hecho es uno de los indicadores más buscados de NinjaTrader, ¿listo? Entonces, entendamos nuevamente cómo podemos hacer este VWAP para que lo podamos hacer, ¿vale? Lo primero, ya vimos que el VWAP a nivel de fórmula, ¿cierto? A nivel de fórmula, el VWAP
la línea media, nos vamos a enfocar primero en la línea media, porque es el VWAP como tal, la línea rojita, es el promedio, dijimos el VWAP, que es el promedio basado en el volumen, está enfocado en lo que es volumen total, ¿cierto? Total, por el precio de la acción, ¿cierto? Dividido en el acumulado del volumen de la sesión. Entonces yo tengo que crear dos componentes para que esto funcione. Tengo que crear, por un lado, tener en una variable, tengo que tener en una variable la sumatoria del volumen, ¿cierto? En un lado tengo que tener el volumen acumulado y en otro lado tengo que tener, pues ahora coja ese volumen, multiplícalo por el precio. Tengo que crear dos variables. Tengo que crear esto como una variable a nivel de NinjaTrader y tengo que crear esto como otra variable. ¿Listo? Una vez que tenga estas dos variables, ahí sí puedo decirle divida esto en esto y a partir de ahí puedo tener mi indicador. Entonces vamos a tener variable 1, ¿vale? Vamos a tener una variable 2, ¿listo? Y ahora, ¿qué otras cosas vemos que el indicador tiene? El indicador tiene diferentes plots o líneas. Tiene la desviación estándar 1, 2 y 3, tanto para arriba como para abajo. Eso quiere decir que al momento de crear nuestra estrategia vamos a definir lo siguiente. Vamos a ir escribiendo acá cómo uno elabora correctamente un indicador o algo así. Uno lo primero que tiene que hacer es partir del diseño, que es entender. Entonces ya entendemos la fórmula, ya sé que tengo que definir dos variables. Entonces vamos a definir esas dos variables, las voy a meter aquí. Vamos a decir que la variable 1, vamos a borrar esto y vamos a ponerlas acá bonito. Entonces vamos a crear. Primero, vamos a crear acá, más grandecito. Vamos a crear la variable 1, ya vimos que es lo que nosotros llamamos el acumulado del volumen. ¿Listo? ¿Qué es esto? La variable 2 va a ser lo que nosotros llamamos el acumulado, ¿cierto? Del precio por el volumen. ¿Listo? Entonces voy a crear precio por volumen y esto, dos variables. Ahora, el indicador, cuando yo lo abro, me dice, mire, ¿cuántas líneas quiere? Desviación estándar 1, 2 y 3, que son las tres líneas. Entonces, yo puedo definir cuál quiero. Si quiero que solo maneje una, solo me muestra el VWAP. Si yo quiero que tenga dos, bueno, el VWAP más una extensión. Si le digo 2, entonces me va a mostrar dos extensiones. Y si le digo 3, pues me va a colocar las tres extensiones como tal del VWAP. ¿Listo? Por ende, algo que tengo que tener en este indicador es poder definir cuántas desviaciones estándar quiero manejar. Así que algo que tenemos que hacer es que un parámetro de entrada, ya sabemos que una cosa son las variables y otra cosa son los parámetros de entrada, tenemos digamos que el parámetro sería como por ejemplo, hey, quiere mostrar sí o no, entonces voy a tener acá un parámetro que sea mostrar, ¿cierto? Mostrar desviación estándar 1, 2 y 3. Acá tengo tres parámetros de entrada para este indicador. ¿Listo? Solo del indicador. Y ahora, ¿qué otra cosa me dice? Cuando yo agrego esto, miren que él tiene un multiplicador de la desviación estándar. Él dice, mire, esta desviación estándar 1, ¿por cuánto la quiere multiplicar? Así que tengo un número que es un parámetro de entrada. Yo puedo decir, multiplíquemelo por 2. Si lo multiplico por 2, van a ver que la primera ya no queda acá, sino queda donde está la segunda. Miren que ya es como si no apareciera porque se están sobrepisando. Entonces yo puedo poner acá el multiplicador que yo quiera de la desviación estándar. ¿Y el que va a decir? Va a decir, coja el VWAP, multiplíquelo por su desviación, o súmele más bien su desviación estándar multiplicado por este número, y ahí debería yo pintar la línea. Así que otro parámetro es el multiplicador, pero miren que él tiene multiplicador para la desviación estándar 1, multiplicador para la desviación estándar 2 y multiplicador para la desviación estándar 3. Así que acá tengo que colocar en mis parámetros de entrada los multiplicadores. Vamos a decir, entonces acá otra variable o otro parámetro de entrada van a ser
el ¿cierto? Multiplicador 1, 2 y 3, ¿vale? Eso es lo que me está mostrando a mí ese indicador que necesito. Me está diciendo, necesita dos variables que va a ser con la cual voy a calcular la línea principal, y después voy a tener para calcular las otras un multiplicador y decidir si las quiero ver o no quiero ver. Entonces tengo que tener estas 4. Después, ¿qué más me dice el indicador? Recuerden que un indicador tiene, estamos hablando de indicador, no de estrategia todavía, indicador tiene las líneas. Cada línea, si ustedes se paran con la ruedita medio, van a ver que tiene un valor, que es lo que está bajito en azul. Esas líneas chiquiticas de números es porque son pivotes, es decir, esto es una variable que tiene un valor. Y por ende, al tener un valor, lo puedo utilizar en NinjaTrader para tomar una orden a partir de ese valor. O puedo sumar el valor, o puedo restarlo, puedo hacer lo que yo guste. Por ende, eso es a lo que nosotros llamamos un plot. Y los plot, todos los indicadores que tienen plot, tienen acá cómo dibujarlos. Y miren que acá me dice de una vez qué plots tengo. Mire, tenemos el VWAP por un lado y todas sus desviaciones, tanto para arriba como para abajo, la 1, la 2 y la 3. Así que algo que tenemos que hacer es a nuestro indicador agregarle como tal los plots, que vimos que al final son 6 porque son 3 arriba y abajo, y la del medio, o sea, son 7. Entonces a esto tenemos que agregarle plots, ¿cierto? Que son 7 plots al final, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Primero tratemos de construir la base del indicador y ya después le ponemos la lógica que hace esto. Entonces ya sabemos que para construir un indicador, vimos que la única forma de hacerlo en NinjaTrader es entrando al editor, y en el editor, voy a hacer que no se vea esto, y en el editor tenemos acá la carpetica de indicadores al lado izquierdo. Y acá yo puedo agregar todos los que quiera, así que vamos a agregar un nuevo indicador. Vamos a decirle nuevo indicador. Se nos abre ahí sí el wizard para poder crear el indicador. Y acá le podemos poner un nombre. Vamos a continuar con el nombre de nosotros. STC. Vamos a agregar una I al final para que sepamos que es un indicador. Y STC estrategias y STCI indicadores. STCI que es indicador, y vamos a colocarle VWAP. Vale. Una rayita abajo. VWAP. Listo. Ah, no se puede con rayita abajo. Listo. Igual en el editor podemos cambiar el nombre que queramos. Entonces tenemos el VWAP. Vamos a dar siguiente. El que me pregunta, ¿cómo lo vamos a calcular? Se calcula a vela cerrada, ¿vale? Y acá es importante marcar este chulito. El chulito de overlay en el precio es cuando el indicador va a estar encima del precio. Es decir, si nosotros vemos indicadores que están abajo como el volumen, que tienen una parte diferente del precio, es porque no están pisando el precio. Pero como este sí, porque es como una media, entonces lo marcamos. Overlay on price, es decir, que encima del precio. Listo, y ahora sí me pregunta, datos adicionales. No necesitamos porque el VWAP ya vimos que en cualquier temporalidad es exactamente el mismo. Yo puedo tener velas renco, unirenco, rango, lo que yo quiera. El VWAP va a ser exactamente el mismo, así que no necesito datos adicionales. Siguiente, me dice si tengo que colocar alguna forma de calcular algo raro. Nada, ahí vamos a hacer. Y ahora sí, los parámetros de entrada. Entonces dijimos que en parámetros de entrada tenemos 3 que son mostrar las desviaciones estándar, y otros 3 que son los multiplicadores. Son 6 parámetros de entrada. Entonces este indicador va a tener 6, así que vamos a agregarlos acá. Entonces empecemos a agregarlo. Empecemos a agregar, por ejemplo, la primera, que si queremos mostrar o no. Entonces show standard deviation 1. Quiere que muestre la standard desviación 1. ¿Esto qué tipo es? Pues es un sí o un no, así que es un bool, y le vamos a decir sí, muéstralo. Perfecto. ¿Qué otro parámetro tenemos? Ahora, muéstreme la standard deviation 2, ¿cierto? La desviación estándar 2, ¿cierto? La 2 también es un bool, también es true. Y muéstreme la 3. Listo. Muéstrame la 3, que acá está. ¿Listo? ¿Qué otros parámetros dijimos? El multiplicador. Entonces agreguemos el parámetro multiplicador. Entonces acá esto sería como estándar, ¿cierto? Deviation multiplier, ¿cierto? El multiplicador 1, el 2 y el 3. Ahora,
El multiplicador yo puedo multiplicar por 1,5 o por 2,5, 3,5. Por ende no es un entero, sino es un decimal. Entonces es un doble, donde por defecto vamos a darle en 1 para multiplicar 1 y pues el mínimo sería 0, ¿no? Que no nos van a multiplicar por valores negativos, sino estándar, el multiplicador de la banda 1 va a estar por defecto en 1 y el mínimo es 0. Vamos a agregar el de la banda 2 entonces. La desviación estándar en multiplicador 2, ¿cierto? Es un doble, también sería 0 y a este por defecto lo vamos a dejar en 2. Y el tercero, vamos a decir que la desviación es estándar 3, tiene un doble que empieza en 0 y pues por defecto sería 3. Listo, ahí tengo mis 3 líneas adicionales, es decir, ¿qué valor va a coger del VWAP una vez lo calculemos? Va a multiplicar por esto y me va a pintar la línea 1. Me va a multiplicar por esto, me va a pintar la línea 2, me va a multiplicar por esto, me va a pintar la línea 3. Es importante que siempre antes de pintar un indicador tengamos claro eso, los parámetros de entrada, las líneas que voy a pintar, porque una vez que lo hago agregarlo toca 100% por código. Pero si yo puedo hacerlo máximo por el wizard, ideal, porque eso me va a permitir a mí moverme. ¿Listo? Ok, le damos siguiente. Esos serían los únicos 3 parámetros. Acá no tenemos hora, no tenemos nada de eso, así que no hay problema por eso. Y ahora vamos a agregar las líneas, plots y líneas. Ahora, ¿cuántos plots tiene esto? Dijimos, pues tiene, por ejemplo, el VWAP. O sea, el VWAP es el principal. Es una línea y la vamos a pintar de color, no sé, line. Yo trato siempre las principales que se vean con un color muy fuerte. Es verde, ¿listo? Ahora, ¿cuáles tenemos adicional? Entonces tenemos, por ejemplo, el Standard Deviation Upper, ¿cierto? O sea, el primero arriba, ¿cierto? La primera línea hacia arriba también es una línea. Y todas las de arriba las vamos a colocar en rojo y las de abajo en verde. Diciendo que si yo encuentro una línea arriba, es posible que rebote para una venta. Y si estoy en una línea de abajo, es posible que rebote para una compra. Entonces, las de arriba pongámoslas en un color como brown, ¿cierto? Copiemos esto. Standard Deviation Upper 1. Vamos a colocar Upper 2, ¿cierto? Porque son 3 líneas, también del mismo color. Y tenemos Upper 3, que es la tercera, que también está en la parte de arriba. Entonces acá estoy definiendo las líneas que va a pintar el indicador. Un VWAP, una estándar hacia arriba, la segunda hacia arriba, la tercera hacia arriba y ahora las de abajo. Entonces vamos con la Standard Deviation, entonces ya serían Lower, ¿cierto? Lower 1, ¿cierto? Y dijimos que lo vamos a poner de verde. Ahora tenemos Lower 2, también de verde. Y Lower 3, también de verde. Así tenemos VWAP, que va a ser la línea principal, y vamos a tener los siguientes plots. Una línea hacia arriba por Standard Deviation, una hacia abajo por la Standard Deviation, la 2 y la 3. ¿Listo? Ahí tenemos todos los plots. Damos siguiente y acá ya simplemente generar y él ya me creó el indicador. Entonces miren que ya tengo algo llamado ESTCI VWAP. Si yo lo coloco ahora en el gráfico, voy a colocarlo acá y vamos a poner un activo que se vea más bonito, porque este activo como es tan pequeño no sé tanto. Veamos el Nasdaq. Listo, en el Nasdaq sí se ve bien. Bueno, pongámoslo acá más bien. Acá donde estamos mirando, no, pongámoslo acá. Vamos a quitar la estrategia para que no nos estorbe visualmente. Acá tengo el que viene por defecto en NinjaTrader. Entonces lo vamos a dejar ahí puesto para poder comparar que en efecto nuestro indicador quede bien hecho. Pongámoslo en una temporalidad también más altica. Pongámoslo por ahí en 2 para que no se vea tan fuerte el indicador. Que no se nos pierda tanto de vista. Listo. Entonces acá tenemos. Ahora, si ustedes ven y yo agrego ahora, ya como creamos el indicador, en la carpetica pruebas debe estar, mire. STCI, ¿dónde fue que lo metimos? El VWAP. Espérenme, no lo he compilado. ¿Qué se me hizo el código? Mira, acá si ven que tiene un asterisquito. Siempre que tenga un asterisco acá abajito en la pestaña, quiere decir que no se ha compilado, no se ha creado. Simplemente lo creo, pero no lo he compilado. Entonces, compilémoslo. Si no me genera ningún error, está bien. Listo. Entonces, ya una vez que no tiene asterisco, quiere decir que ya existe. Ya lo puedo utilizar en la plataforma. Entonces otra vez indicadores
y acá en la carpetica pruebas ya tengo STCI VWAP. Y miren que acá nos sale todo el tema de los parámetros que podemos utilizar. Mire, los que marcamos. Quiero que se vea la desviación estándar 1, sí, la 2, la 3, sí, o sea, puedo prenderlas y apagarlas. ¿Y cuál es el multiplicador? 1, 2 y 3 para cada una de ellas. Y acá ya tengo los plots que me permite a mí pintar, ¿vale? Me permite verlas. Si yo agrego el indicador, ya el indicador va a estar acá. Y miren que si yo le doy con la ruedita media del mouse, él me dice, mire, está Order Flow VWAP, que es el de NinjaTrader, y ya aparece nuestro indicador VWAP, y cuál sería el plot 1, 2, 3, y las líneas de arriba y de abajo. Ahora, no tienen valor, claro, no hemos calculado ni le hemos dicho qué valor tenga la línea. Ahora nos toca hacer eso, nos toca empezar a crear la lógica. Ahora, lo podríamos hacer escribiendo en código, pero ya sabemos que eso es un poco complejo. Así que vamos a usar lo máximo que podamos, utilizar del builder y después nos venimos acá y lo escribimos, ¿vale? Entonces vamos a crear un nuevo builder, vamos a darle strategy builder, vamos a crear uno temporal, de hecho no me interesa el nombre, porque simplemente quiero ver el código, no me interesa como tal todo lo que hace. Entonces pongámosle acá un nombre a esto que sea VWAP indicator, ¿vale? Indicador VWAP, ¿vale? Datos adicionales no necesito. Parámetros de parámetros de entrada no necesito, porque pues no voy a colocar una estrategia, simplemente quiero crear un indicador. Pero ¿qué sí quiero encontrar? La fórmula de las variables que dijimos. Dijimos necesito dos variables. La primera variable dijimos que es, o sea, ya tenemos esta parte, ya el indicador ya le agregamos los parámetros de entrada, tanto los multiplicadores como esto, ya le agregamos los plots. Ahora, ¿qué nos hace falta? Las variables. Dimos una variable es el acumulado del volumen y otra variable es el acumulado del precio por el volumen. ¿Listo? Entonces, esas sí las calculamos acá. Entonces le puedo decir yo, venga, créeme acá algo, una variable que se llame acumulado del volumen. ¿Listo? El acumulado del volumen, ¿qué tipo es? Sería un doble, ¿cierto? Porque también puede tener decimal o podría ser simplemente un que podríamos también tenerlo como si fuera un entero, pero como es precio, o sea, donde voy a pintar es precio, prefiero que sea un decimal, porque los precios vienen con decimales, con ticks, entonces siempre va a ser un doble. El acumulado del volumen, y le vamos a decir que por defecto esté en 0. Recuerden que todas las variables siempre las creamos con valor 0 al inicio, ¿vale? Ya. Y ahora la otra es una variable que dijimos que va a ser el acumulado, ¿cierto?, del precio por el volumen, ¿vale? También es un doble y también le vamos a decir que arranque en 0. Le damos OK y ya tengo mis dos variables principales, el acumulado y el volumen. ¿Listo? Ahora, ¿qué más necesitamos de acá? Nada más, lo que necesito ahora es calcular esto, darle valor a esto. ¿Qué es el acumulado del volumen y qué es el acumulado del precio por volumen? Pero recordemos siempre que lo primero que nosotros hacemos siempre con una estrategia es que siempre que hayan variables tengo que resetearlas, porque acuerden que una vez que las coloco, si no las reseteo se quedan de por vida en ese valor, que es más o menos lo que nos pasa cuando creamos el filtro del perfil horario, ¿no? Si yo no coloco en el perfil horario, no reseteo en qué momento quiero volver a empezar a mirar la hora, pues simplemente queda prendido y nunca se apaga el robot. Entonces tengo que hacer lo mismo, resetearlas. Es decir, volverlas a 0. Cuando yo quiero que mi variable sea 0, que se me resetee siempre al inicio. Entonces vamos a decirle por ahora acá, quiero que siempre se resetee, ¿cierto? ¿Para qué? Para que no tenga yo que estar reseteándola cada cierto periodo. Vamos a decirle acá algo que siempre pase. Ya sabemos que yo puedo decirle falso es falso, o true, verdadero siempre es igual a verdadero. Pues sí, esto siempre va a pasar. Entonces esto es igual. Bueno, ahora sí, ¿qué quiero hacer? Pues volvamos a 0 nuestras variables. Perdón, ¿cuándo? No, mentira. Vamos a resetearlas. Recordemos esto. Este indicador se resetea al inicio de cada sesión. Miren, cuando inicia la sesión se resetea. Por ende a mí me interesa lo mismo, que mis indicadores se reseten al inicio de sesión. Entonces
En vez de decirle que siempre se resete, la voy a resetear al inicio de la sesión. Porque miren que el VWAP se calcula por sesión, Entonces vamos a decirle que en la primera vela de la sesión se resete más bien. Vamos a decirle acá, más bien, en vez de esto, digámosle, si es la primera vela de la sesión, o sea, si la primera vela de la sesión es verdad, ¿cierto? First bar of session, la primera vela de la sesión es verdadero. Entonces, si es la primera vela de la sesión que quiero que haga, reseteme las variables. Es decir, coja, ya sabemos que salen misceláneos, seteme el volumen, el acumulado del volumen a 0 para que vuelva a empezar a contar desde ahí. Y también reseteme el acumulado del precio por el volumen. Póngame esas dos variables en 0. Listo. Entonces él todos los días va a empezar a contar desde 0 esas variables. Ahora sí, pero ¿a qué es igual el volumen? ¿Y a qué es igual el precio por el volumen? Entonces, para ver esto vamos a agregar otra pestañita que ahora sí me permite a mí calcular dónde queda el precio y ¿Cuándo quiero que se calcule? Como son acumulados, ahora sí quiero que sean todas las velas, que todas las velas vayan acumulando. No solo las de las 6, no solo las de las 7, sino que todas las velitas acumulen. Como quiero que sean todas y ya estoy reseteando en la sesión, pues entonces algo que pase siempre, ahora sí puedo meterle acá una lógica que sea como que verdadero es igual a verdadero. Eso es un misceláneo. Verdadero es igual a verdadero. Siempre que verdadero sea igual a verdadero, dele un valor a las variables. Entonces le voy a decir el acumulado del volumen. Entonces, ¿a qué es igual el acumulado del volumen? Entonces, coja el acumulado del volumen. Y dijimos que el volumen, ¿qué es? Pues es el acumulado, ¿qué sería? Pues si pintamos esto fácil, el acumulado del volumen, ¿qué es? Pues el volumen anterior, ¿cierto? Es la sumatoria, mejor dicho, la sumatoria del volumen. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace? Coja el volumen de la vela anterior y súmele el de la vela actual. Básicamente, a ver cómo escribimos esto para que sea fácil de entender. El acumulado, ¿un acumulado qué es? Un acumulado es, coja lo que traía atrás, es decir, el volumen total de la vela anterior, ese sería todo el acumulado, más el volumen actual. ¿Listo? Coja el volumen total que trae históricamente y súmele el volumen actual. En la siguiente vela otra vez. Ya tiene este valor sumado, entonces coge el volumen total, súmele otra vez. En la siguiente, otra vez, en la siguiente otra vez, en la siguiente otra vez y así sucesivamente. Entonces vamos a pintar eso. Vamos a decirle que el acumulado del volumen va a ser igual, miren aquí, a qué valor. Entonces acá lo puedo setear. Y le voy a decir, pues al indicador volumen, ya tenemos un indicador que nos trae la cantidad de transacciones sumadas. Entonces en vez de mirar por dentro de la vela, coge el volumen, ¿cierto? Y el volumen, recuerden que los indicadores me permite a mí colocarle un offset, o sea, hacer operaciones matemáticas con ello, como sumar, restar, multiplicar, dividir. Entonces, a este valor del volumen, ¿qué quiero hacerle? Pues quiero sumarle, ¿qué? Pues el mismo volumen acumulado. Yo le digo, súmele el volumen acumulado. Le damos OK. Le damos OK. Acá que me dice, mire, el acumulado del volumen, ¿qué es? El volumen en la vela actual más lo que traía de antes. Como iniciamos en 0, entonces en la vela 1 va a ser, pues el volumen de la vela 1. En la vela 2, ¿qué va a decir? Va a decir, mire, cójalo de la vela 1 más lo de la vela actual, la vela 2. Ahí tengo. Ahora, en la vela 3 va a tener el acumulado que es vela 1 más vela 2 más la vela actual. La vela 5 y así sucesivamente, así que aquí ya tenemos algo que está acumulando. Ahora el problema va a ser con el siguiente, porque el siguiente parámetro es el precio por el volumen. Pero yo, ¿cómo acumulo precio? ¿Cómo le digo que me coja? Esto es el close de la vela, ¿cierto? Recuerden, ya dijimos, el precio tiene open, close. Entonces vamos a coger el cierre de la vela, que al fin y al cabo es el precio al que terminó la velita, pues por ende me interesaría. Pero ¿cómo hago yo para acumular todos los precios y multiplicarlos por el volumen que trae? No es tan fácil. Así que lo que podemos hacer es decirle, multiplíqueme la vela actual por el volumen de esa vela y después le decimos que me sume el acumulado, porque es volumen total, es el acumulado del volumen, es todo este acumulado que traigo
por el precio. Entonces coja el precio en la velita, multiplíquelo por el acumulado. Como el acumulado hasta ahora le estoy dando valor, pues no lo puedo usar. Entonces eso sí nos va a tocar hacerlo por código. Entonces le vamos a decir que me coja ahora y me setee la variable de precio por volumen. ¿Y qué le vamos a decir a esto? Le vamos a decir por ahora lo básico. Coja el precio, el close de la vela, o sea, al cierre de la velita, y haga algo, multiplíquelo por el indicador volumen de la vela actual. Por el indicador volumen. Acá está. Entonces, eso es lo interesante de poder. Por eso es que es tan importante que creemos este indicador. Que cuando hagamos eso vamos a poder hacer lo mismo: multiplicar, dividir, restar cualquiera de los valores. Mientras que no esté como un indicador, no lo podemos hacer. Entonces, coja el precio, el close de la vela actual, multiplíquelo por el volumen total que tiene en ese momento y después le sumamos el histórico. Le damos OK, OK, y ahora tengo el close por el volumen del close. Van a ver, por el volumen, no, acá tenemos algo mal. Volumen no se calcula al cierre de la vela, el volumen se calcula solito. El volumen es un indicador puro, no es el precio, quiero es el indicador volumen. Ay, me quemé. Entonces quiero es, otra vez, quiero el close de la vela, sí, esto es lo que quiero. Mire, ya no me lo deja ni editar, me lo quitamos de acá porque si no, no me lo va a dejar hacer. Otra vez, ctm la variable, precio por volumen, a que es igual, coja el close de la vela y multiplíquelo. Entonces acá no es sumar, sino es multiplicar por el volumen, por el indicador volumen. Ahora sí. Bueno, sí, así lo tenemos. Cójame el volumen, el total del volumen, y multiplíquelo por el valor de la vela actual. O sea, el close multiplicado por el volumen. Listo. Ahí debería dar. Vamos a ver cómo queda esto. Compilamos. Vamos a ver si nos deja compilar. Y veamos el código. Me interesa ver el código más que hacer algo con esto. Entonces, en el código me creó la variable acumulado al volumen, acumulado de precio por volumen. Obviamente estamos usando el indicador volumen, así que lo volvió una variable. Todo esto ya sabemos que lo pone por defecto, después lo revisaremos en otra sesión. Acá al configurar no tenemos ni stop ni target porque no es una estrategia. Acá me les da valores. Y después acá dice, mire, acá reseteamos las variables. Y aquí tenemos el volumen, el acumulado del volumen y el precio por el volumen. Pero como esto es acumulado, pues me toca ahorita ponerle acá este mismo valor para que él coja esto y me lo sume por esto, porque en cada velita tiene que coger el acumulado. Entonces eso ya lo podemos hacer. Listo, entonces ya está bien esta parte. Por ende, el builder no lo vamos a necesitar más por hoy. Lo vamos a cerrar. Démoslo minimizado por si las moscas. Y ahora llevémonos esto al código del indicador. Entonces nosotros tenemos por acá abierto nuestro indicador, ST6 VWAP, miren, el del indicador, un poquito más grande. Vamos a ponerlo aquí. No me deja ponerlo acá, no me deja pegarlo, no. Entonces aquí. Y vamos a poner el de, el del listo. Vamos un poquito más chiquito para que tampoco, o sea, ¿ahí lo ven bien o está muy pequeño? Listo, vale. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Al lado izquierdo tengo el indicador. Entonces, tengo el indicador que ya creo acá los plots, los parámetros de entrada. Y acá, mire, on bar update, ¿qué quiero que haga? Aquí por otro lado,
lo que hicimos fue crear la lógica para calcular el volumen. Miren el onBarUpdate. Acá dice agregue su lógica. Aquí ya tengo la lógica. Entonces puedo copiar esta lógica de aquí a aquí. Va a ser más fácil. Pero antes de copiarla tengo que dejar que todo de arriba hacia abajo quede igual. Lo primero, si ustedes ven, ahora tengo unas variables. Volumen, precio y esta. Me las voy a copiar. ¿Dónde van? Miren. Después de el corchete de donde dice Public Class Strategy. Entonces, vengo aquí, lo copio. Aquí mira que tengo Public Class. Cierto indicador. Aquí las pego. Después escribimos y ponemos que todo esto quede bonito. Entonces, o pongámoslo acá una vez. Si yo comento, acuérdense que la vez pasada vimos que cuando yo pongo dos de estas queda como un comentario. Entonces, variables. Para que sepamos qué es esto. Vale. Después de eso viene cuando carga la estrategia que hace o cuando carga el indicador que hace en este caso. Miren que cuando yo creo el builder me queda como estrategia y cuando cree acá me quedo como indicador. Entonces, cuando cargue el indicador, él va a cargar todos los plots, todo esto, pero adicional necesito que me le ponga valor 0 a las variables que acabamos de crear. Entonces las copio y las pego acá. ¿Cómo me doy cuenta si tiene algún error o no? Mire, básicamente los errores se dan porque no tiene el punto y coma escrito al final y siempre me va a botar un errorcito acá que me dice cuál es el error. Después de cada línea, siempre un punto y coma. ¿Vale? Entonces ahí pongo las variables. Después tenemos el configurar. Y miren que acá está el cargar datos. Me está cargando el volumen. Aquí no lo tengo. Entonces simplemente me voy a copiar este pedazo. Copio. Pego acá. Y ya tengo la data. Después ahora sí viene el onBarUpdate. Entonces ahí ya me interesa ahora sí empezar a ver qué hace el onBarUpdate. Entonces en el onBarUpdate lo que tenemos es, copiémonos todo, miren, después del corchetico, siempre traten de coger después del corchete, ¿vale? Me voy a copiar todo esto, lo copio, lo voy a poner aquí, abajito. Entonces agregué su lógica, ¿vale? Dámela con espacio. ¿Y qué tenemos? Cuando la vela sea diferente de 0, o sea que tengamos barras en progreso, es decir, que esté cargando datos, ¿qué queremos que haga? Entonces en la primera, si es la primera vela de la sesión, queremos que me resetee las variables a 0. Perfecto. Después, ¿qué tenemos? Después tenemos acá el cálculo de las variables. Entonces dijimos, miren, el cálculo de la variable volumen es el volumen más el acumulado del volumen. Ahí estamos bien. Ahora el precio. A esta es la que nos toca meterle mano. Miren. El acumulado del precio por el volumen. Aquí tenemos precio por volumen, pero no tengo el acumulado. Entonces, ¿cómo yo pongo un acumulado? Pues sencillo, lo único que tengo que hacer es colocar el mismo valor. Miren, acá yo tengo volumen y la misma variable, pues aquí hago lo mismo. Copio la variable. Ahora, coja el acumulado del precio por volumen de la vela anterior más el close. Y esto en teoría ya es el VWAP. Ahora, pintémoslo para ver si sí, porque pues no sé si está bien o no, pues pintemos esto. Entonces le damos acá espacio y le vamos a decir que nos pinte esto en el gráfico. Acá arriba en el indicador ya le dijimos agregue el plot VWAP, pero no sabe qué valor tiene VWAP. Ya vimos que cuando me paro en el gráfico, cuando me paro acá, miren, ahí abajito se ve que el VWAP existe, pero no tiene valor, dice NA. Entonces tengo que decirle qué valor tiene. Entonces vamos a coger acá el código. Ya estamos calculando el valor, que es con toda esta operación. Ahora solo tengo que decirle, pues sencillo. Entonces ahora, el VWAP, ¿cierto? VWAP en la velita actual, que quiero que me pinte. El VWAP en la vela actual es el acumulado, ahora sí la formulita, el acumulado del precio por el volumen, ¿cierto? Dividido en el acumulado del volumen. Punto y coma. Y ya. Cuando ya tiene valor, en teoría, vamos a actualizarlo. Vamos a ver qué nos agrega. Vamos a ver si nos agrega algo. Ahorita le ponemos colorcito y toda la cosa para poderlo diferenciar. Recargamos el gráfico. Miren que hay una línea verde. Y miren, ya tenemos el VWAP. El VWAP ya tiene valor. Ahora el tema es que
el valor no es exactamente igual al del indicador de NinjaTrader. ¿Sí? Mire, Order Flow VWAP es el de NinjaTrader, dice que es en este momento 15.154. Y el VWAP de nosotros está en 15.158. Tengo una diferencia de algunos puntos. Si hacemos esto grande, van a ver que en las primeras velitas es lo mismo. Miren, las primeras velas se mantienen iguales, y por acá se empieza como que a desdibujar, como que acá ya cambia la cosa. ¿Por qué? Porque este valor del VWAP que ellos tienen lo están calculando con el precio promedio, ¿cierto? Entonces yo le puse que coja el precio al cierre de la vela. Pero, ¿qué pasa si yo en vez de decirle que me coja el precio al cierre de la vela, que es solo un valor? Acuérdense que ya lo dijimos, el precio tiene muchas formas de verse, el last, el bid, el ask, el close, el bajo, todas. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, le digo que me coja el median? Y vamos a ver si se parece un poquito más. O sea, que en vez de cogerme el close de la vela, me coja el median. Mirenlo, acá está. Y démosle a actualizar a ver si se parece. Compilo, recargar, a ver si se parece un poquito más. No, todavía no me convence. Bueno, acá hay algo importante. Miren que el VWAP se está reseteando. ¿A qué horas? Se está reseteando al inicio del día. Pero el de nosotros se está reseteando a las 5 de la tarde. ¿Por qué? Por la sesión. Si nosotros miramos los gráficos, esto es un tema importante al trabajar este tipo de indicadores. Miren, cuando yo cargo un gráfico, el gráfico tiene una zona horaria que es de la bolsa de valores. Puedo tener una zona horaria que es 24/7, puedo tener el horario de Nueva York, el horario de la bolsa CME, el horario de lo que sea, ¿vale? Por lo general, siempre que uno crea un gráfico nuevo, él viene, coja el horario por defecto del instrumento. Este instrumento, el Nasdaq, cierra sesión a las 5 de la tarde. Pero si yo miro el VWAP, acá me está diciendo que la zona horaria es 24/7, lo cual es diferente. Entonces le voy a decir, no, coja la misma zona horaria. Miren que ese es el indicador del sistema, solo para que nos queden igual. Coja el mismo zona horaria, reseteese a la misma hora. Y ya vemos si los dos resetean desde acá y vemos si los valores se parecen. Ahora sí, se parece bastante, ¿cierto? Ahí ya vemos que nuestra línea verde, es decir, nuestro VWAP, está muy parecido al otro. Bueno, acá tenemos una leve diferencia, ¿vale? Pero tenemos que ya es muy parecido. Ahora, ¿por qué tenemos esa diferencia? Esa diferencia, si ustedes ven, mejoró cuando le dije que no me mirara el close de la vela, sino que me mirara el precio promedio de la vela. Ya dijimos que otro de los valores que existe es el typical. El typical es uno más utilizado, entonces simplemente en vez de median, pongo acá typical, creo que se escribe typical, mire. Es un tipo, ahí le dice que es, mire, es un tipo histórico del precio de la vela. ¿Cómo se calcula? Mire, se calcula el high más el low más el close dividido en 3. Y si yo pongo el median, vamos acá hacia la M. El median. Bueno, ahí me dice, bueno, es el promedio, es el precio medio de la vela, es decir, que coge todos los valores. Mientras que el typical está cogiendo únicamente esos 3. Entonces vamos a colocar el typical. Y lo dejamos con el typical a ver qué pasa. Ya probamos con uno. Typical, acá está. Vamos a compilar. Venimos aquí a nuestro gráfico. Damos recargar. Parece que sí se movió un poquito. Y miren que ya me quedó totalmente repisado. O sea, ya tenemos un VWAP exactico. Exactico. El VWAP ya está. ¿Vale? Ahora, ya tenemos la línea VWAP.
Ya tenemos un VWAP, ya tenemos un indicador que tiene valor en VWAP y por ende ya puedo utilizarlo. O sea, ya tenemos el VWAP que no es de pago, sino que nosotros lo tenemos ya por nuestro lado. Ahora que me hace falta las desviaciones estándar. Entonces las desviaciones estándar sí tengo que cambiarle, tengo que agregar eso, tengo que agregar esas cosas. ¿Cómo lo vamos a agregar? Bueno, vámonos acá. Ahora sí vamos a quedarnos. Ya el código del indicador ya no lo necesito para más, ya lo copié, así que ya lo puedo cerrar. No lo necesito más de lo que hicimos en Builder. Ahora me voy a quedar con esto. Y pues vamos organizando el código para que nos quede clarito. Arriba tengo las variables. Acá tengo los valores por defecto. Acá agrego las líneas al gráfico. Acá tengo los multiplicadores. Y ahora, ¿qué necesito yo? Necesito ahora agregar la línea Standard Deviation 1, ¿cierto? Y ese plot se llama así, miren. El upper 1, el upper 2, el upper 3, o sea, las 3 líneas para arriba, las 3 líneas para abajo. ¿Y a qué es igual? Pues, a ver, pongámoslo acá abajo un momentico para ver qué pasa. Si yo me quedo acá, digamos, y le pongo, no sé, pongámoslo aquí abajito como un... Aquí abajito, pensemos que vamos a agregar, piensen que poner cada vez que hay un comentarito de esto, set 1, set 2, es una pestañita más en el builder. Entonces, pongámoslo acá y escribámoslo acá, darle valor al upper 1, ¿cierto? Porque ya sabemos que acá lo agrega, en el gráfico dice que existe. Cuando yo pongo la ruedita de medio me dice que existe, pero está con valor NA. Ahora necesito que ese valor sea este mismo de acá. Entonces me voy a ir al indicador y voy a darle valor. Entonces simplemente le decimos que este plot en la vela actual a qué es igual. Pongámosle el VWAP solito, o sea el indicador VWAP más 5, por ejemplo, para ver si pinta algo. Sí, ahí que debería hacer, coger el VWAP, sumarle 5 puntos para un lado, 5 puntos para el otro y colocar algo. Acá tenemos un error. Bueno, será que me toca VWAP 0 porque es una serie, porque es un valor de acá. Sí, como que sí. Si le damos a esto a actualizar, miren que ya me agregó otra lineecita, la rojita de arriba. Solo que no es igual, pero pues ya al menos sé que me la está agregando, o sea que sí tengo el plot. Ahora el tema es cómo yo identifico este exacto. La forma más fácil que es, yo no lo puedo multiplicar el VWAP por la desviación estándar porque eso es un poquito complejo. Digamos que yo decirle, coge y calcule la desviación estándar. El problema es que la desviación estándar, si ustedes la miran acá, es decir, si yo le dijera, coja el VWAP y multiplíquelo por la desviación estándar, entonces le voy a decir que un indicador llamado STDBF, miren acá, la desviación estándar. El problema es que la desviación estándar me pide un periodo, es decir, me dice en cuántas velas quiero que la tome y él acumula lo de todo el día, así que yo no puedo decirle un periodo fijo. No es como una EMA que yo digo, ay no, de periodo 20 y ya, no, tengo que cogerla de todo el día. Así que en vez de eso vamos a hacer un llamado al mismo indicador order flow de NinjaTrader. Esto es algo que, me han dicho, truquito. Todos los indicadores que existan en NinjaTrader, creados o no creados, importados o no importados, se construyen en la base de datos de NinjaTrader y yo los puedo llamar. Por lo cual yo puedo llamar al order flow VWAP, ¿cierto? Yo puedo decirle VWAP, mirenlo, acá está, miren. Y acá me dice que me va a pedir, me va a decir, mire, usted tiene que colocar el input series, la resolución, en qué zona horaria y los multiplicadores. Multiplicador 1, 2, 3 y esto. Si yo miro el indicador en el gráfico, si yo le digo, déjeme ver el indicador, es el mismo orden. Mire, cuando yo cojo el indicador me dice, me está pidiendo la resolución. Entonces acá vamos a eliminar esto que ya lo tenemos escrito. Me está diciendo, tiene que colocar cuál es la resolución, cuál es la zona horaria, cuántas bandas quiere, ¿cierto? 1, 2 o 3,
y el multiplicador de la banda 1, el multiplicador de la banda 2 y el multiplicador de la banda 3. Entonces me está pidiendo 6 datos que son parámetros de entrada del indicador. Entonces pues si ya me lo sé, decimos la resolución. ¿Cuál tenemos acá? Estándar. Se calcula al cierre de cada vela y no en cada tick. Número de bandas. 0, 1, 2 o 3. Vamos a dejar las 3. Y acá ya sabemos que es el multiplicador. Entonces, sencillo. Me voy aquí a mi código. Order flow VWAP. Le damos doble clic. Abrimos paréntesis. Y me empieza a pedir los datos. Entonces primero me dice la resolución. Entonces le decimos, no, pues mire, fresco. Hay algo llamado. Lo mismo de su indicador. VWAP Resolution. Miren acá. Resolución. Control espacio me abre lo que puedo hacer. Punto. Y pues habían dos opciones, ¿no? Estándar y tick. Entonces pongámosle estándar. Estándar. Creo que así me la debería coger. Sí, pues está ahí, no me ha generado error. Ya ahorita veremos si sí o si no. Ahora, decía la zona horaria. Entonces, trading, ¿cierto? Hours. Acá está, miren. ¿Qué hora quiero? Y recuerden que yo quiero que maneje lo mismo del gráfico. Ya sea que coja la del cierre del día, o 24/7, o el del mismo del activo. Así que la hora del día, pues acá está. Yo puedo decir a esto, user, data, acá mire. Acá mire. El horario de las dataseries del gráfico o el del instrumento. Entonces yo le voy a decir, no, coja lo que yo tenga en el gráfico. Si yo en el gráfico tengo, mire acá, el horario del gráfico, si yo tengo eso en 24/7 o en días, en lo que sea, coja lo mismo. No me va a estar cambiando. Entonces le digo, coja esto. Listo. Después me preguntó cuántas líneas quiere. Ah, bueno, entonces eso también es un dato, ¿no? VWAP, pongámoslo acá. VWAP, mire, me preguntaba la resolución, ya la colocamos. Y ahora me debe preguntar cuántas desviaciones estándar quiere. Entonces le doy doble clic, puntico, y dijimos que allá había none, bueno, ahí estaba none, ¿cierto? Estaba 1, 2, 3. Entonces vamos a poner pues 3 porque quiero ver las 3. ¿Listo? Ya. Y ahora me pedían los multiplicadores. Ah, pues nosotros cuando creamos esto, creamos un valor que es el multiplicador. Miren, nosotros dijimos un parámetro de entrada es el multiplicador. Pero ahora están 1, 2, 3, pero después los podemos cambiar. Entonces escribámoslos. Entonces si me está pidiendo los 3, pues entonces el 1, el 2 y el 3. Ahí están los 3. No me pedía nada más. Miren, ahí está. Estoy en el doble del multiplicador. Perfecto. Multiplicador 1, multiplicador 2 y multiplicador 3. Multiplicador 1, 2 y 3. Perfecto. Y ahora, ¿qué le voy a decir yo? Quiero que me traiga que, entonces acá tengo en estándar, miren, tengo la línea, la baja, la alta, la baja, la alta, 1, 2, 3. Queremos la primera de arriba, de la velita actual. Y punto y coma porque terminamos la línea. De esa forma, ¿qué le estoy diciendo yo a esto? Para que lo entendamos. Calculé el VWAP, le di un valor al VWAP. Ahora quiero traerme la línea de arriba. Pues voy a usar la misma fórmula de NinjaTrader. Calcule con la fórmula order flow VWAP, que ya lo tiene ahí. Tráigame el upper en la vela 1, o sea, la línea en la velita actual, perdón. Teniendo en cuenta los parámetros que yo le ponga al indicador. Y tráigame la 1. Si le doy compilar a esto y no me genera ningún error, podríamos revisar si ahora esta línea roja debería quedar aquí. Bueno, al menos si se amplió un poquito. Miren la que está. Exactamente el mismo valor. ¿Por qué? Porque el multiplicador es 1. Ahora, si yo a esto le pongo, por ejemplo, un multiplicador 2, esta línea debería moverse ahora aquí al 2. Y si le pongo 3, al 3. Pongo que me multiplique por 2. Le doy a aplicar. Debería ser exactamente igual a la 2. Perfecta. Y si le doy 3, debería ser exactamente igual a la 3. Allá está.
Quiere decir que esa forma de invocar me sirve. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues copiarlo 3 veces. No, mentira, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero cuando yo quiero que se muestre, solo si está chuleadito. Mire, si yo le quito acá el chulo, pues no hago nada. O sea, igual me la sigue mostrando. Entonces voy a crear una condición que sea solo si está marcado. O sea, solo si show standard deviation 1 es true. Entonces muéstramelo. De lo contrario, no. Entonces vamos a hacer eso. Venir acá al código, ¿cierto? Vamos a organizar acá qué hace esto. Entonces acá tenemos. Entonces, lógica del indicador. Lógica del indicador. Miren, en el onBar update voy a poner esto bonito como para que sepamos qué hace. Acá, ¿qué es lo primero que hace esto? Lo primero que él hace es resetear todas las variables. Entonces, reset de las variables VWAP al inicio de sesión. Esto es lo que hace en este pedacito. En el set 2, ¿qué hace? En el set 2 lo que hace es calcular el VWAP, calcular las variables acumuladas del VWAP, ¿cierto? O sea, acá estamos calculando las variables del VWAP. Entonces, cálculo de variables acumuladas del VWAP en cada velita, cada vela. Listo. Ahí ya sé qué es lo que estoy haciendo en este set. Listo. Ahora acá esto se ve como feito así que pongámoslo acá también un comentario que sea dar valor al VWAP. Entonces aquí le estoy dando un valor. Pero garanticemos que esto nunca sea 0. O sea, que nunca me quede, que nunca pueda estar en 0. Que nunca me pueda dar como nada. Si el acumulado del volumen es 0, quiere decir que arranque en 0. O sea, no tenemos nada. ¿Listo? Entonces, acá simplemente lo que hacemos es decirle acá una formulita que sea algo así como que en el valor del VWAP, si el acumulado es mayor que 0, ¿cierto? Entonces ahora sí póngale este valor al VWAP, porque si no, pues cuando sea 0, ¿qué va a pasar? Cuando sea 0 va a decir, le va a poner un valor al VWAP y VWAP no vale nada cuando no hay datos. Coloreemos el VWAP, pongámosle colorcito. Voy a decirle acá. Eso ya lo vimos en otra sesión de que con la fórmula Brunches yo puedo colocar eso. Entonces, colorear el VWAP. Y acá simplemente es básicamente ponerle colores. Por ejemplo, si yo quiero que cambie de colores un indicador, es decir, el VWAP normalito tiene dos colores. Miren, tiene color verde y rojo, dependiendo cómo esté. Entonces, pues voy a decir lo mismo. Si es alcista, póngalo de un color, miren. Si es bajista, miren, si es alcista, póngalo verde. Si es bajista, póngalo rojo. Eso también, mucha gente suele vender el indicador de la media de dos colores, de color verde y rojo. Y pues eso es súper sencillo, es simplemente coger el indicador y decirle esto, miren. Si is rising, esto es alcista. Si es alcista, ¿qué? El VWAP, mi valor del VWAP, o sea, si este VWAP es alcista, sí, ¿qué quiero que haga? Ah, pues sencillo. Entonces, si es alcista, plots, brushes, acuérdate que esto lo vimos la vez pasada, brushes, plot brushes, espera si lo escribí bien, si no lo escribí mal. Sí, plot brushes, o sea, pínteme en la vela actual del indicador, del plot actual, o sea, el VWAP es el plot 0. ¿De qué color? Entonces, si es alcista, póngamelo de color. Brushes. Acá está. Brushes. Punto. Y pongámoslo green. Acá está. Y si es falso, o sea, si no es alcista, si es bajista, o sea, un else, ¿cierto? Si no pasa, entonces pínteme esto. Acá miren, me muestra que hay un error ortográfico. Claro, no tengo el punto y coma al final. Píntemelo de color red. Actualizo. Voy a mi gráfico. Acá actualizamos, pero pues ahora tengo que hacer que se vea el indicador porque lo quitamos. Decirle que sea visible.
Y miren, ya quedó dos colorcitos. Cuando el precio está por encima es verde, el VWAP. Cuando el precio está por debajo es rojito. Cuando está por encima es verde, cuando debajo está rojito. Entonces ya tengo mi VWAP equality con el indicador. Listo, ya lo coloreé. Ahora vámonos con los del upper. Entonces ya tengo el valor del upper, pero ¿cuándo quiero que se dé? Pues yo puedo copiar esto, mire. Si true es igual a true, haga esto. O si es la primera vela de la sesión, haga lo siguiente. Entonces yo puedo hacer lo mismo, mire. Copie esto acá, ¿cierto? Cierre el corchete acá. Acá cierre el corchete. Perdón, cierre el corchetico normal. Y ahora, ¿qué le voy a decir? Pues si está marcado esto, miren, nosotros creamos un variable que se llama muéstrame el standard deviation. Entonces, si esto es igual a true, es decir, está marcadito, pues póngame el standard deviation, o sea, pínteme el upper. Y si no, no me lo pinte. Acá que se vea bonito. Y lo mismo, pongámosle como colorcito a esto, acá rápido. Digámosle que ese me lo coloque de color plot brushes, siempre que sea el plot 1, ya les explico esto del plot, en la vela actual, póngamelo de color café, brushes punto brown para que no sea tan fuerte, punto y com. Ahí tengo mi upper 1. Vamos a actualizar. Y el upper ya debería quedar pues del color que está, bueno, ya estaba en brown. Ahí ya está. Creo que lo único que pasa es que si yo cambio acá el color, igual me lo va a dejar del mismo color porque por código lo seteé. O sea, si le pongo a esto magenta no creo que me lo cambie, ¿cierto? Si me lo va a cambiar, vamos a ver qué hace. No, siempre me lo deja rojito. Entonces no, quitémosle eso para que la gente pueda editar a gusto el colorcito de su vivo. Entonces quitémosle esto. Solo démosle un valor ya que cada persona pueda poner. Entonces damos acá a compilar. Vamos a ver cuál es el resultado de esto. Y a partir de ahí pues miramos a ver qué pasa con esto. Entonces veamos ahora sí el indicador. Bueno, ya estamos terminando. Vamos a darle acá a actualizar. Y si mire, ya queda del color en el que lo ponga yo aquí a mano. Si yo aquí a mano lo pongo magenta, queda magenta. Si yo acá lo pongo brown con N al final, compadre, hay que escribirlo bien. Cafecito, pues ahí me va a quedar café. Y ahora, si yo le quito el chulito, no se debería ver, en teoría. No me lo debería mostrar. En efecto, ya no lo muestra bien. Mire que mientras que el indicador por defecto en NinjaTrader tarda hartísimo en cargar, el de nosotros carga súper rápido. Entonces, ya lo tenemos. Pues ahora, ¿qué nos queda hacer? Copiemos y peguemos la línea de esto para poner la 2, la 3 y la 2 y la 3 de abajo y ya con eso queda. Entonces simplemente lo que hacemos es coger, pues darle valor a todo. Simplemente démosle valor a cada uno de ellos. Tenemos que decir, oiga, mire, ya le di el valor al 1, ahora quiero darle valor al 2, ¿cierto? Entonces acá, ¿qué voy a decir? Ahora, ya no se llama 1, se llama 2. ¿Cierto? Esto también ahora es 2. Un segundo. Esto se llama 2. ¿Cierto? Y acá al final, pues no quiero que me muestre el upper 1, sino el upper 2. Actualicemos y miramos si en efecto ahora me carga la línea 2 de arriba. Y si sí, lo ponemos en la 3, la 4, así, arriba hacia abajo. Miren, ahí me colocó la 1 y la 2 arriba. 1, 2. No me faltaría la tercera arriba y las 3 de abajo. Entonces esto simplemente es copiar y pegar. Entonces ahora pongámosle valor, darle valor al upper 3. Entonces el parámetro de entrada dijimos que era show standard deviation, pero ahora 3. El valor se llama upper 3 y pues acá muéstreme al final el 3. Listo. Y ahora los lower. Entonces puedo copiar todo. Tengo acá. Y ahora nos vamos con los lower. Entonces si esto es upper, veamos cómo estábamos acá escrito. Mire, upper, ahora lower. Entonces lo copio. Ya puse los 3 upper. Entonces lower 1,
lower 2, lower 3, listo. Y ahora el show standard deviation también tiene que estar marcado, se llaman igual para arriba o para abajo, con que estén chulitos me muestra los dos. Y el multiplicador es el 1, 2 o 3, listo. Simplemente es, ya no es upper, sino ahora es lower. Entonces mire, voy a copiar esto aquí, lower 1, y por ende aquí quiero el 1, pero ya no upper sino lower. Entonces lower, ahí quedó. Veamos si me pinta el, bueno, no termino de escribir todo, eso no pasa nada. Ahora me muestra el 2 sí, entonces ahora quiero que me muestre el lower 2. Y al final pues lo mismo, entonces acá no es upper sino lower. Y ahora para el 3, entonces lo mismo, el 3, quiero que me muestre el 3 hacia abajo y que acá me ponga el 3 lower. Compilemos para ver si sí quedó bien. Revisamos allá. Actualizamos. Y ahí tengo el mismo VWAP, miren, exactamente el mismo. Ahora ya tenemos un indicador que es el mismo en NinjaTrader que era de pago. Ya lo tenemos nosotros construido. Y de esta forma, si yo ahora quiero venir a un builder, le doy New Strategy Builder. Y acá en el Strategy Builder creemos cualquiera. Y ahora quiero crear un rompimiento. Entonces le voy a decir, mire, cuando, no sé, cuando el close esté por encima de cualquiera de las líneas. Entonces le quiero decir, mire, cuando el close esté por encima del indicador, y ahora nosotros creamos uno que se llama STSI VWAP. Entonces por acá está STSI VWAP, acá está. Y le quiero decir que esté por encima, miren ahí sí, no salen los de order flow, pero sí salen de nosotros. Y le puedo decir, mire, quiero que esté por encima del VWAP o del upper, del 1 o del lower 1 o del upper 2. O sea, ya podemos utilizar el indicador para crear las estrategias que vamos a hacer. ¿Vale? ¿Qué preguntas hay hasta acá? Ya también, ya como que completamos el día y me emociono harto acá escribiendo. Y más, Rafa, perdóname, no te había saludado, si todo bien, que acá todo quedó grabado. Rafa, si tengas alguna duda, alguna pregunta de esto, o ahí todo claro. ¿Listo? ¿Cero preguntas? Bueno, muchachos, entonces de esa forma acabamos de construir un indicador que nos va a servir para que en las siguientes sesiones podamos construir varias estrategias basadas en este indicador que es de pago. Entonces ahora tenemos un indicador, ya todos ustedes tienen un indicador, pues por esta clase tienen un indicador pues que es de pago con NinjaTrader para que lo puedan utilizar, testear, probar y demás. Y nosotros vamos a hacer lo mismo. En las siguientes sesiones lo que haríamos sería como tal crear la lógica de qué tipos de entradas queremos tomar, por ejemplo rompimientos, rebotes, y creamos varias cosas. ¿Listo? Y ya, muchachos, eso sería todo por la sesión de hoy. Si no hay dudas o preguntas, pues hasta aquí quedaría la sesión de hoy. Son las 11:05, pasé 5 minuticos, perdón. Y lo que haríamos sería que yo le subo ahorita mismo este indicador. Bueno, le voy a poner como voy a mirar si le coloco esto de la sombrita como que sea bonito, y se los coloco ahí en el Discord para que ustedes tengan el indicador y pues puedan trabajar con él, tengan un indicador VWAP totalmente disponible para cualquier tipo de estrategia. ¿Vale? Bueno, listo, si no hay más preguntas por hoy, entonces así cerraríamos la sesión. Nos vemos dentro de 8 días. Les estoy enviando por interno los links en el Discord de la sesión. Bendiciones a todos.